Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a partir con la clase correspondiente de física de esta semana, que tenemos que ver un nuevo tema que es la luz. La clase pasada nosotros vimos el sonido, ¿cierto? El sonido y sus características. ¿Qué dijimos del sonido? Que es un tipo de onda mecánica y longitudinal. Esas son las características del sonido, que es un tipo de onda, que es un tipo de onda mecánica y de tipo longitudinal, ¿verdad? También era producido por un cuerpo material que vibraba, que puede ser el sonido audible, y puede ser un sonido que es infrasónico o ultrasónico. ¿Cuál es el rango audible de los humanos? ¿Se acuerdan de eso? ¿Que lo vimos? ¿Desde dónde hasta dónde es el rango que es audible por los humanos? Creo que tenía que ver con 2000. ¿2000? Sí, no, 2000 no me acuerdo qué. Muy parecido. Entre los 20 Hz de frecuencia y los 20.000 Hz de frecuencia sonora se encuentra nuestro rango audible. Entonces, pregunta prueba. ¿Cuál es el rango audible por los humanos entre los 20 Hz y los 20.000 Hz? Bajo los 20 Hz, para nosotros los humanos, no los podemos escuchar, no los podemos oír. No está nuestro oído capacitado para escuchar ondas infrasónicas. ¿Ya? Otros animales sí. ¿Cuáles son las ondas infrasónicas? Las ondas de onda sonora que tienen bajo los 20 Hz de frecuencia son las ondas infrasónicas. ¿Ya? Ondas que son ultrasónicas, por lo tanto, serían ondas que están sobre los 20.000 Hz de frecuencia de sonido. ¿Ok? Y dentro de nuestro rango audible, que está entre los 20 y los 20.000 Hz, se encuentra el sonido audible. Y dentro de ese sonido audible podemos decir que el sonido tiene tres grandes características. La primera es la intensidad o el volumen, ¿cierto? ¿Y con qué? La intensidad o volumen del sonido, ¿con qué característica está relacionada de forma directa con las características de la onda? ¿Con cuál creen ustedes? ¿Con qué característica de la onda está asociada la intensidad o volumen? ¿Con cuál creen ustedes? ¿Con la frecuencia, con la amplitud, con la longitud de onda? ¿Con cuál creen ustedes? ¿Alguna respuesta? ¿Alguien por ahí sabe? ¿O se acuerda, recuerda? ¿Puede repetir la pregunta, mister, o lo que estaba diciendo, por favor? ¿Cuál es la característica de la onda que está asociada de forma directa con la intensidad o volumen? Es decir, si cambiamos esa característica de la onda, cambia su intensidad o cambia su volumen. ¿Con cuál? Lo vimos en la clase pasada. ¿Cuál? ¿Alguien se la juega por uno? ¿Alguien sabe o no sabe? Juéguensela. Porque puede ser pregunta de prueba. ¿O el tono o altura? Pueden ver sus apuntes de la clase pasada. No voy a avanzar hasta que me den una alternativa, aunque no esté correcta. ¿Amplitud? Amplitud, muy bien. La característica que está relacionada de forma directa con su intensidad de volumen, es decir, si cambiamos esa característica, cambia su intensidad de volumen, es la amplitud.
¿ya? Es decir, si cambiamos la amplitud en una onda sonora, ¿qué va a cambiar? Su intensidad o volumen. Por eso, en los grandes conciertos, o una persona que está dando un discurso, está hablando a través de un micrófono, ¿cierto? Y ese micrófono está conectado ¿con qué? Con algo que se llama amplificadores, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque amplifican la onda y se puede escuchar a más gente. ¿Se entiende? De ahí viene el amplificador. Amplifica la onda para que más gente pueda escuchar. ¿Se entiende? Ahora, el tono o altura tiene que tener relación directa con la otra, que sería la frecuencia. Es decir, modificamos la frecuencia de una onda, automáticamente se va a modificar el tono o altura de ese sonido. Si nosotros, intensidad o volumen, volvemos a intensidad o volumen, existen modelos, en el tono o altura, existen tonos que son agudos y tonos que son graves. ¿Cuáles son los tonos que son agudos? Los tonos agudos tienen mayor o menor frecuencia. ¿Qué creen ustedes? Menor. Mayor. Mayor. A medida que aumentamos la frecuencia, el sonido se escucha más agudo, Sí. ¿cierto? Se escucha más agudo. Si lo llevamos a los instrumentos musicales, los instrumentos que son más grandes en volumen, producen tonos que son más graves por lo general. En cambio, un trombón, por ejemplo, instrumentos musicales que son más pequeños, por lo general producen sonidos que son más agudos. Por ejemplo, un violín. ¿Qué se escucha más agudo? ¿Un violín o una guitarra? Un violín. Un violín, ¿cierto? Es más pequeño. La guitarra más grande, sonido más grave. Y característica asociada que puede diferenciar tonos de igual intensidad o volumen e igual tonos o altura, es el timbre. Y la gran característica del timbre, el timbre característico de cada persona, es particular de cada persona, debido a las características físicas del cuerpo. Un violín difiere, un la de un violín difiere a un la de guitarra, porque las características físicas del violín son muy distintas a las características físicas de la guitarra. Por lo tanto, las características físicas del cuerpo le dan un determinado timbre. ¿Ya? Eso es lo que vimos a grandes rasgos en la clase anterior. Y también algo que vimos y que quizás nos atormenta un poco, pero me importaría que quede bien claro que el sonido experimenta transmisión, es decir, se puede transmitir el sonido, ¿cierto? Y el sonido también experimenta un efecto Doppler. ¿Quién me puede decir en simples palabras qué es el efecto Doppler? O un ejemplo de un efecto Doppler. La ambulancia. La ambulancia, ¿cierto? Sí. Ya. La ambulancia. ¿Y por qué la ambulancia? Porque entre más lejos esté la persona de la ambulancia se va a escuchar menos fuerte, y si la ambulancia está más cerca se va a escuchar más fuerte. Fuertes, graves. Ay, no sé, lo siento, Entiende. fuerte. Se entiende. Más agudo. A medida Sí, que eso. que se acerca la ambulancia, nosotros escuchamos un sonido más agudo, como que nos molesta más en el oído. ¿Ya? Y a medida que Sí. pasa la ambulancia, sentimos un sonido más grave. ¿Ya? Y eso tiene que ver por el efecto Doppler. ¿Y qué es el efecto Doppler? El efecto Doppler es el cambio aparente que nosotros sentimos, percibimos, cuando una fuente se acerca al observador o se aleja. ¿Qué pasa cuando la fuente del observador se acerca? ¿Qué pasa cuando yo estoy aquí muy parado y pasa una ambulancia? Yo siento que el sonido va variando, ¿cierto? Yo escucho dependiendo de la posición que tenga esta ambulancia frente a mí, es el sonido de que yo voy a percibir, ¿ya? ¿Ok?
a medida que se acerca la ambulancia a mí, que yo estoy varado, estoy sentado, a medida que se acerca la ambulancia, las ondas empiezan a ser más chiquititas. Es decir, su longitud de onda se hace más pequeña. ¿Qué significa eso? Que su frecuencia aumenta. Por lo tanto, el sonido lo percibimos más agudo. Y cuando se avanza, cuando se aleja, ¿qué es lo que hace? Las ondas se empiezan a alargar, es decir, tiene una longitud de onda mayor. ¿Qué significa eso? Que el sonido se va a percibir menos agudo, es decir, más grave. Entonces, el efecto Doppler es el cambio aparente. Entendamos que es algo que es aparente, que nosotros solamente lo percibimos, pero la persona que va conduciendo la ambulancia o la persona que va al lado del conductor de la ambulancia siempre escucha el mismo sonido. ¿Por qué? Porque la frecuencia no está cambiando, solamente es una percepción debido a la posición que tiene enfrente a un observador que está en reposo, o también el observador puede estar en movimiento. Pero eso es el efecto Doppler, un cambio aparente de la frecuencia debido al acercamiento o alejamiento de una fuente con respecto a un observador. Eso es lo que vimos a grandes rasgos en la clase anterior. Hoy tenemos que ver la luz y su característica, la transmisión de la luz, y vamos a desarrollar la guía número 11. ¿Alguna duda o consulta? ¿Hasta acá? No. No. Perfecto. La luz. Lo que llamamos luz es la parte del espectro electromagnético que puede ser percibido por el ojo humano. ¿Ya? Con eso yo me quedo muy feliz, contento que puedan definir la luz de esa forma. Parte del espectro electromagnético que puede ser percibido por el ojo humano. ¿Ya? A eso nosotros lo vamos a llamar luz. Y la luz siempre va a provenir de una fuente de luz, ¿cierto? Pero acá podemos ver ampolletas, focos, ¿cierto? Una vela. Y todas esas son fuentes de luz, ¿ya? Y respecto de la naturaleza, nosotros podemos clasificar a estas fuentes de luces. ¿Ya? Respecto de la primera clasificación de la fuente de luz, dependiendo de su naturaleza, nosotros las podemos clasificar en dos grandes grupos. ¿Ya? En fuentes naturales y fuentes artificiales. ¿Ya? ¿Y cuáles son las fuentes naturales? Son aquellas fuentes que emiten su propia luz. ¿Ya? Luz propia. ¿Ya? Fuentes naturales son aquellas que emiten luz sin la intervención del hombre. El hombre no creó el sol, que es una estrella, ¿verdad? Y la luciérnaga tampoco la creó el hombre. Entonces son todas estas fuentes que no son intervenidas por el hombre. ¿Ok? Fuentes naturales son aquellas luz que emiten luz sin la intervención del hombre. En cambio, tenemos fuentes artificiales. ¿Cuáles son estas fuentes artificiales? Son aquellas fuentes que emiten luz mediante la intervención del hombre, como por ejemplo una vela, un encendedor, una ampolleta, una lámpara. Son fuentes artificiales porque fueron una invención del humano. ¿Ya? Y respecto de su forma de emisión, nosotros tenemos fuentes primarias y fuentes secundarias. Un tipo de fuente primaria, como la luciérnaga, la ampolleta, el sol, son aquellas que emiten su propia luz propia. ¿Ya? Y las fuentes secundarias son aquellas que solo reflejan la luz emitida por otro cuerpo. ¿Ya? La luna es un pedazo de tierra que está muy pegada a la Tierra, ¿cierto? La luna. Y nosotros podemos ver la luna solamente porque es el reflejo de que lo llega el sol, ¿verdad? La luna no tiene luz propia, la luna. Por lo tanto, es una fuente que solo refleja la luz que le llega del sol. ¿Ya? Las luces de la discoteca. Si ustedes puedan ver una esfera de discoteca, si se dan cuenta son puros espejos que están pegadas. ¿Y cómo se ven todas esas luces? Solamente el reflejo de los focos que están apuntándose hacia esa esfera. ¿Ok? Esa es la forma de clasificar la luz. Tenemos fuentes primarias o secundarias, dependiendo si emiten luz propia o solamente en el reflejo de otra. Y tenemos las fuentes artificiales
naturales. Nosotros podemos clasificar a los materiales, ¿ya? En transparentes, medios translúcidos y medios que son opacos, ¿ya? ¿Cuáles son los materiales que son transparentes? ¿Ya? Son aquellos materiales que la luz puede penetrar completamente por ellos, ¿ya? Una ventana, por ejemplo, o gran parte de ella. En cambio, los translúcidos, no toda la luz puede penetrar por ellos. Hay una gran parte de luz que se absorbe, ¿ya? Y los medios opacos se oponen de frentón con la luz, como por ejemplo un muro, ¿ya? Así podemos clasificar estos materiales. Acá tengo una pregunta. Me dice, ¿cuál de las siguientes fuentes de luz o luces son secundarias? Una linterna encendida, la luna llena, un espejo reflejando la luz del sol. La 3 y la 2. La, La E. la E, ¿cierto? Porque Sí, la luz encendida es una luz de fuente que es primaria, porque emite su propia luz, ¿cierto? emite su propia luz, sí. En cambio, la luna llena es el reflejo del sol. Sí. Un espejo reflejando la luz del sol, también una fuente secundaria. Entonces, muy bien, Sebastián, sería solo 2. 5 décimas. No, 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 ya, de la broma. Sí, puede ser, todo puede ser. Tenemos la naturaleza de la luz, ¿ya? Por mucho tiempo hubo ciertos científicos notables que defendían la naturaleza de la luz, porque decían cómo se comporta la luz, ¿ya? Y la luz se comporta como onda o se comporta como pequeños corpúsculos de materia. Si se comporta como onda o se comporta como pequeños corpúsculos, ¿ya? Mister, ¿cómo es que se comporta como onda? No, Como no onda, entendí. es que hay ciertas personas que decían que la luz se comportaba como onda, y nosotros podemos estudiar el comportamiento de las ondas de la luz. Es decir, sabemos ahora que la luz es un tipo de onda electromagnética que se transmite de forma transversal. Estas son las características que están asociadas a las ondas. ¿Te acuerdas que veíamos cómo se podían comportar las ondas? Entonces la onda la podemos clasificar en ondas mecánicas y ondas electromagnéticas, ¿cierto? El tipo de onda que es la luz, el tipo de onda que es la luz es un tipo de onda electromagnética. Ahí tú tienes una característica de onda, ¿se entiende? Cómo se transmite la luz o cómo viaja la luz son características que están asociadas a la onda. Eso tiene que ver con la teoría ondulatoria. Yeah. Ah, ya, gracias. La teoría corpuscular hablaba de que la luz era pequeños montículos de energía, ¿no? ¿Ya? Pero hasta que llega el genio Albert Einstein y dice, no, la luz se comporta de forma dual, es decir, se forma... Y ahora les tengo un video para poder presentar esto, después de esto, mira. Como la luz se comporta como onda, lo que te decía, la luz es una onda de tipo electromagnética y transversal. En medios transparente y homogéneo, la luz viaja en línea recta. Nosotros sabemos que la luz viaja en línea recta, ¿cierto? Sí. Al abrir, por ejemplo, en la mañana las ventanas o una cortina, si nosotros abrimos, el rayo de luz se proyecta de forma de línea recta, ¿cierto? Ujú. Y ahora vamos a ver un video que se los voy a mostrar.
todos los misterios cuánticos. El experimento de la doble ranura que tiene... ¿Pueden ver el video? ¿Se proyecta ya? Y Sí, Sí, mister. sí, ¿Está bien? se, todo bien. Genial. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. Si se dan cuenta, este ejemplo, cuando querían ver con onda, ¿cierto? Que eso es una onda que viene de un agua. ¿Qué pasa si yo tengo acá una rendija? ¿Se dan cuenta que se forma otro patrón de se, interferencia? Eso es lo que estudiábamos cuando veíamos la difracción. Eso pasa con la difracción. Si, por ejemplo, hay una onda de mar, de agua quieta, y yo le tiro una piedrita, se forman ondas, ¿cierto? Pero si se enfrenta a una piedra, empiezan a formarse otros patrones. Eso es lo que pasa acá. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. Eso es lo genial. ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir u observar por qué ranura pasaba conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta.
como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento los físicos se adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? Ese es el video. Ahí te explica un poco de cómo, del comportamiento dual de la onda. Es decir, lo estaban estudiando de forma separada, pero la onda se comporta como onda y como partícula. Hoy, Pepa. ¿Cómo? La Pepa. Entonces, ¿cómo se comporta la luz? Tiene un comportamiento dual, ¿ya? Como onda y como partícula. ¿Ya? Eso sí, cuando hablamos de partícula tiene que ver con la teoría corpuscular. Es muy interesante el fenómeno de la luz. ¿Ya? El espectro electromagnético es lo que les decía yo, la luz. ¿Qué conocemos por luz? La pequeña porción del espectro electromagnético que es visible por el hombre. Y si se dan cuenta, lo que nosotros podemos observar a simple vista es súper pequeño en comparación a todo lo que existe en el universo. ¿Ya? Las ondas de radio, las ondas de TV, son ondas de radio cortas que se llaman, y son de baja frecuencia, baja energía, por llamarlo así. Y a medida que avanzamos hacia la derecha, aumentamos en energía. Pero ¿qué se forma, qué está más pequeño? La longitud de onda. Si se dan cuenta acá, donde tengo el cursor, la longitud de onda es mucho menor que las ondas de acá, ¿cierto? Pero a medida que avanza, que es chiquitita la longitud de onda, ¿qué es lo que crece? Su frecuencia, ¿ya? Ondas de alta frecuencia. Solo lo que podemos ver nosotros es la luz visible de ahí. Todo eso lo podemos ver, una porción muy pequeña. Hay animales que pueden ver estas cosas, las ondas de TV, las redes Wi-Fi, hay animales que lo pueden percibir con su ojo, ¿ya? Y por eso se conocen como infrarrojos y ultravioletas. Si se dan cuenta, el espectro que nosotros podemos ver como luz visible solamente la forman los 7 colores que están acá, que es los colores del arco iris. La formación, la luz blanca no es nada más que la composición de estos 7 colores y me forman la luz blanca, lo que nosotros vemos, que parte desde el rojo y llega hasta el violeta. Es decir, el color rojo tiene menor frecuencia que el violeta. Y ondas que son después del color rojo, del violeta, se conocen como ondas ultravioletas, y bajo el color rojo se conocen como ondas infrarrojas, que las que utilizan, por ejemplo, las ondas microondas. Ustedes eran muy pequeños, pero antes los celulares, para pasarte una canción o una imagen de un celular a otro, activaban el infrarrojo, que tú colocabas tu celular junto al otro que estaba al lado, y si tú lo ponías cercano al otro, tú podías pasar una imagen por infrarrojo, ¿ya? Después apareció el Bluetooth y podía transferir datos, imágenes, canciones a larga distancia, pero el infrarrojo tenías que estar al ladito para poder traspasar datos. Quizás no entiendan esto, son jóvenes, muy jóvenes, pero pregúntenle a sus papás si tuvieron teléfono, si se pasaron canciones por infrarrojo. Pregúntenle a alguien mayor que ustedes, más o menos de 25 hacia arriba, si pasaron imágenes por infrarrojo, y se van a acordar de mí. Eso es lo que les decía yo, mientras mayor es la frecuencia, menor es la longitud de onda. Y acá tenemos ejemplos de animales que podemos jugar acá con el espectro electromagnético. Los delfines utilizan sonar, que es de ellos, que va entre los 2000 y más de 100.000 Hz de frecuencia. Y ellos se pueden comunicar. Acá tenemos las serpientes, que tienen detectores de infrarrojo, como las cámaras infrarrojas. Es decir, esos orificios que tienen ciertas serpientes permiten determinar dónde se encuentra la presa fácilmente.
Los murciélagos emiten sonidos audibles entre los 40.000 y los 80.000 Hz. Si se dan cuenta, el rango audible de los humanos va entre los 20 y los 20.000, si los comparas con los delfines. ¿Quién tiene mejor sistema? ¿Quién tiene un mayor rango? ¿Los delfines o los humanos? Los delfines. Los delfines. ¿Cierto? Y el rango audible de los murciélagos es mucho mayor también. Va entre los 40.000 y los 80.000. Aunque ellos son ciegos, ¿cierto? Los murciélagos no pueden ver por sus ojos, son muy ciegos. Pero ¿cómo pueden andar sin chocar? Solo emiten sonidos y el reflejo del sonido les permite en dónde pueden moverse. Si ustedes encierran un murciélago en una pieza, ellos van a estar girando todo el rato. Y si ustedes le abren una ventanita o un orificio donde pueden escapar, ellos van a emitir ese sonido y justo donde no se refleja, se van a ir. Y mira, los perros perciben entre los 70.000 y los 100.000 Hz. Dice acá el ejercicio, respecto a la luz visible, ¿es correcto afirmar que transporta mayor energía que los rayos X? ¿Es correcto eso, no? La energía, recuerden que está asociada a la frecuencia. ¿Los rayos X los podemos ver nosotros? No, ¿cierto? No, ¿cierto? No. No. Son ondas ultravioletas. No. Nosotros vamos entre el rojo y el violeta. Ahí está nuestro rango visible, nuestra luz visible. Los rayos X son ondas ultravioletas, por lo tanto nosotros no la podemos percibir. La B me dice, su mayor longitud de onda corresponde al rojo. La mayor longitud de onda, Sí, corresponde al no. rojo. Posee una frecuencia mayor que la radiación ultravioleta. ¿Eso es correcto o incorrecto? La luz visible. Eh, Incorrecto. Incorrecto. Correcto. Incorrecto, porque aquí está porque nuestro rango va ahí, hasta el violeta. Las ultravioletas están más allá, porque nosotros llegamos hasta ahí. Después viene la ultravioleta. Entonces tampoco sería. Su menor frecuencia corresponde al color violeta. No. no. La M dice, viaja más rápido en el agua que en el aire. La luz. Sí. Es la única que queda, así que sí. No Es que sé. aquí ustedes, una dijeron que era incorrecta y es la correcta. Ah, Entonces la ¿Viaja última más no. rápido en el agua que en el aire? No. 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 El sonido pasa eso. En el sonido viaja más rápido en el agua que en el aire, pero en la luz es al revés. En el aire viaja más rápido que en el agua. A medida que aumentamos en... Yo creo que la D. Está entre la B y la D. La B. ¿Por qué la B? Porque la longitud de onda es más ancha y bueno, ahí dice eso. Sí, si se dan cuenta, mire, Como más grande. a medida que si avanzamos hacia la izquierda, ¿qué es lo que pasa con la longitud de onda? Crece, ¿o no? Se hacen más anchas, ¿cierto? Sí. En cambio, la derecha se hace más pequeña, ¿cierto? Entonces, Sí. el rojo posee una mayor longitud de onda, ¿corresponde al color rojo? Sí. 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 Y el violeta sería de menor longitud de onda. Pero si ahora vamos en frecuencia, ¿quién tiene mayor frecuencia, el violeta o el rojo? El violeta tiene mayor frecuencia. Sí, el violeta tiene mayor frecuencia que el rojo, ¿cierto? El violeta tiene tiene mayor frecuencia, pero tiene menor longitud de onda. Si te das cuenta, a medida que aumentas en frecuencia, disminuyes en longitud Y de es la onda. longitud. Sí. Ya. Como síntesis, en el espectro electromagnético la radiación infrarroja se encuentra entre la luz visible y la radiación ultravioleta. Esto es falso, Falso. ¿cierto?
el espectro, la radiación infrarroja se encuentra entre la luz visible y la radiación ultravioleta. No, está a la izquierda. Está antes que el color rojo, de hecho, la infrarroja. ¿Cierto? La 2 me dice, ¿la frecuencia de la radiación infrarroja es mayor que la de las microondas? Sí, ¿Verdadero? Verdadero. verdadero. La radiación infrarroja transporta una mayor cantidad de energía. Recuerden que la energía está asociada a la frecuencia. No se olviden de eso. Cuando estudiamos la onda electromagnética. La energía está asociada a la onda electromagnética, la frecuencia. Pero cuando estudiamos ondas sonoras, la energía está asociada a la amplitud. Esa es una gran diferencia. Si hablamos de energía, la energía asociada al sonido es la amplitud. En cambio, en una onda electromagnética como la luz, la característica que está asociada a la energía es la frecuencia. Y esa sería falsa. Se va a Está. terminar la sesión Falso. para que abran nuevamente la sesión y terminemos con el desarrollo de la guía 11, ¿ya? Ok. Ya. Según el texto, al utilizar radiación infrarroja, los astrónomos logran ver a simple vista aquellos planetas que inicialmente no lograban percibir. Eso es correcto. ¿Ya? Vuelvan a entrar a la sesión para que terminemos la clase. Yo voy a... Ya. Entonces, como síntesis de clase, la luz. Ya. ¿Qué podríamos decir entonces de la luz? ¿Quién me puede dar una definición de luz? Es... me enredé. Eh, tiene un tipo de fuente electromagnética, ¿Ya? algo así era. Es un tipo es un tipo de onda electromagnética, eso sí. Muy Eso, bien. eso. Y no sé, ¿qué más? Los tipos que tiene son la fuente natural y la artificial. ¿Ya? Y están las fuentes primarias y la secundaria. Eso no sé, lo que tenía anotado. Muy bien. ¿Alguien quiere unirse a la definición de Sebastián? Que está muy bien, dio las características. Pero si yo les digo defina luz, ¿cómo lo podrían definir? Tiene que ver con el espectro electromagnético. Recuerden, la luz, porción del espectro magnético que es visible por el humano. ¿Ya? Todo eso que nosotros podemos percibir y que podemos ver, lo conocemos como luz, la luz visible. Porción del espectro electromagnético que nosotros podemos ver. ¿Ya? Con eso lo podemos definir la luz de esa forma, físicamente, Ya. o algo así. Entonces, porción del electromagnético, porción del del espectro electromagnético que, que nosotros podemos ver. Eso es. Lo vuelvo a reiterar. Porción del espectro electromagnético que nosotros, los humanos, podemos ver. Si se dan cuenta, es muy pequeña en comparación a todas las ondas electromagnéticas del universo. La porción que es luz visible, que es la que nosotros podemos ver con nuestra vista, es muy pequeña, que va entre el color rojo y el violeta. La luz que nosotros podemos observar, que es la luz blanca que se conoce, es la combinación de los 7 colores del arco iris. ¿Ya? Si ustedes pueden hacer en sus casas un experimento súper sencillo, ustedes recorten un círculo y lo dividen en 7 partes y dibújenlo por todos los colores del arco iris, es decir, desde el rojo al violeta, el rojo, el naranjo, hasta llegar al violeta. Si dibujan los 7 colores del arco iris y después hacen girar ese círculo al cual yo les digo, se van a encontrar que ese círculo, ¿de qué color se va a ver después? ¿Blanco? Blanco. Blanco. Porque tú estás formando la luz blanca. Si tú giras rápido los 7 colores del arco iris, se va a ver blanco, porque se estás combinando los colores. ¿Ok? ¿Y cómo se descompone la luz? Nosotros podemos descomponer la luz fácilmente. ¿Qué es lo que hizo Isaac Newton para descomponer la luz?
vio un rayo de luz en su ventana y lo hizo pasar por un prisma, que es, ¿conocen los prismas? Que son como formar tres triángulos. Sí. Entonces tú colocas el prisma en un rayo, ¿qué va a pasar con el reflejo de ese rayo? Va a aparecer un arco iris. Traten de hacerlo en sus casas, es muy entretenido ese experimento. Tanto como puedes formar la luz, como puedes descomponerla. Para formarla, tú haces un círculo, dibujas los 7 colores, lo haces girar rápido y vas a ver luz blanca. Estás componiendo la luz. Proceso inverso, descomposición de luz. Tomas un rayo solar, lo haces pasar por un prisma y eso me va a formar el reflejo, los 7 colores del arco iris. También vimos que la luz posee un comportamiento dual, es decir, se comporta como onda o como partícula, ¿cierto? Es del tipo onda electromagnética y transversal. Y ahora llegamos al desarrollo de la guía. 11. Dice, una onda sonora viaja a través del aire con rapidez de 300 metros segundo. Si la longitud de onda es de 50 centímetros, entonces esta onda, la aseveración 1 dice, puede ser percibida por el oído humano, corresponde a un infrasonido, corresponde a un ultrasonido, tiene periodo de oscilación 1,6 segundos. Y tenemos que ver la correcta. ¿Cómo lo harían? Primero anotemos los datos. ¿Alguna idea de cómo hacerlo o la fórmula que vamos a utilizar? La fórmula que utilizaremos acá es la velocidad de propagación en onda, que recuerden que es el producto de la longitud de onda. ¿Por qué? Por la frecuencia. ¿Cierto? Pero ahí la longitud de onda me la entregan en centímetros. ¿Qué es lo que tengo que hacer con ella entonces? Porque dense cuenta que la rapidez está en metros. Metros partido segundo. Entonces, esa longitud de onda la tengo que llevar a metro, ¿o no? Eso es lo primero Sí. que tengo que hacer. ¿A cuántos metros equivale 50 centímetros? ¿Eh? ¿A cuántos metros equivalen 50 centímetros? 50 ¿A centímetros. 5? ¿A 5 metros? ¿A ni un metro? ¿O sí? No lo No, sé. ¿Cuánto? 0,5. 0,5 son 0,5. Muy 50 bien. centímetros. ¿Quién dijo Son 0,5? Ah, no Ya, sé yo. 0,5. Ah, Lo ya. busco en Google. Regla de 3, fácil. 1 metro es igual a 100 centímetros. X metros, 50 centímetros. Sí, po. Ahí les va a dar 0,5. Entonces, la velocidad, anotemos los datos, la velocidad vale 300 metros segundo, ¿cierto? ¿Cuánto vale la longitud de onda? 50 centímetros, que es lo mismo que decir un medio metro, ¿no? O 0,5. Pongámosle 0,5 mejor. $0,5 metros. ¿Cuánto vale la frecuencia entonces? Eso es lo que nos están pidiendo, eso es lo que tengo que sacar, ¿cierto? Ese es mi X. Entonces ahora usemos la fórmula. Velocidad va a ser igual a la longitud de onda, le voy a poner L, para no escribir todo. L por, que es de longitud de onda, porque no puedo escribir lambda, por eso no le pongo lo correcto ahí, que sería lambda. Ya, L por F. ¿Cuál es la fórmula que estamos ocupando acá? Se me olvidó. Longitud de onda por frecuencia. La velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia. La velocidad dijimos que era 300. La longitud de onda 0,5. Ahí está mi F. ¿Cuánto vale F entonces? Basta que, para calcular F, 150. ¿cierto? Porque es 300 dividido 0,5.
Entonces eso es 100, lo que hicimos es 300, y ese 0,5 está multiplicando, pasa dividiendo. 300 dividido 0,5 es 150. Y como estoy en metros de segundo y todo, la unidad de frecuencia, ¿cuál era? ¿300? ¿Metros? ¿Metros? ¿Seguro? ¿Segundos? ¿Seguros? Metrosegundos. ¿Seguro? El que me Centímetros. sé. Centímetros. ¿Seguro? Lo vimos. Unidad de frecuencia. ¿340? No No, si sé. el valor está bien. Hertz. Eso es. Recuerden. Ah, Unidad de frecuencia es Hertz. O HZ. Mister, no estoy segura si 300 dividido en 0,5 da 150. Sí, pues eso estaba, ¿no? No es no, pues es 600, ¿no? Sí, Me dio 2. No lo sé. 300 dividido 0,5, la mitad sería 600, pues, ¿no? Que yo me confíe que... Sí, 600. Mister, Sí. 600. La frecuencia entonces sería 600 Hz. Eso está mal. Entonces, ya hicimos el cálculo, ahora lo puedo borrar. Entonces, por matemáticas sacamos que la frecuencia era igual a ¿qué? A 600 metros. Perdón, Hertz. Ya, con eso es lo único que calculamos. Dice, ¿puede ser percibida por un unido humano sano? Sí. Sí, sí. No. no. Ah, sí, 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 ¿Por sí. qué sí y por qué no? No, me cambié de No, respuesta, era. porque Sí. el humano puede escuchar desde los 2000 hasta los No, 20.000, ¿o no? no era desde los 20 hasta los De los 20.000. 20. Sí, entonces sí, sí se puede ir. Claro, porque si es entre los 20 y los 20.000 Hz, ese rango está dentro del rango audible, ¿cierto? Los 600 es más que 20 y menos que 2.000, o sea, 20.000. Entonces podría ser correcto, ¿cierto? Sí. Muy bien. ¿Corresponde a un infrasonido? No. No, No. ¿cierto? ¿Cuánto tiene que valer para que sea un infrasonido? Menos de 20, ¿o Menos no? de 20. Menos de 20, muy bien, chicos. Entonces, ¿corresponde a un ultrasonido? No. No, tampoco. ¿Cierto? ¿Corresponde a un ultrasonido? Es no, ¿cierto? ¿Cuánto tiene que valer para que sea un ultrasonido? ¿Más de 20.000? Más de 20.000. Tenemos que tiene que estar lista como a las 4. Y la última dice, tiene un periodo de oscilación de 1 partido 6 segundos. Uy, no sé. ¿Qué creen ustedes? Recordemos que la frecuencia va a ser igual a 1 dividido en el periodo. ¿Ya? Por lo tanto, el periodo ¿a qué va a ser igual? A 1 partido en la frecuencia, ¿o no? Sí. Por lo tanto, ¿cuánto vale
el periodo en este ejercicio? 600. 600. 600. ¿Seguro? O La sea, si frecuencia vale tenemos 600. que dividir. Sí, la frecuencia vale 600, pero si lo dividimos en el periodo. ¿Cuánto les da? ¿El Ah, periodo no cuánto les sé. da? O entréguenmelo en fracción. ¿Cuánto sería? 600 partido 1. ¿Seguro 600 partido 1? No, no estoy seguro. Estamos utilizando esta fórmula, mira. T, que es periodo, es igual a 1 partido F, que es frecuencia. Entonces, el periodo va a ser igual a 1 partido la frecuencia. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser el periodo? 1 por 600. 1 por 600. O 1 partido en 600. 1 partido a 600, ahí sí. Y la unidad del periodo es el segundo, ¿cierto? Ahí está. Y este dice, tiene un periodo de oscilación de 1 partido a 6. ¿Eso es falso o verdadero? Falso. Falso. Perdón. Falso. Entonces sería, ¿cuál es la verdadera? Solo la 1, ¿cierto? La respuesta es la C. La respuesta sería la C, ¿cierto? Esa sería la correcta. Eso es. ¿Estaba fácil o estaba difícil la pregunta? Enredada. En realidad, ¿cierto? Lo mismo. Pero aquí vimos todo lo que hemos visto hasta el momento. Pudimos relacionar la fórmula que saca la velocidad de propagación de una onda, ¿cierto? Velocidad es igual a la longitud de onda por frecuencia. Y de ahí nosotros podemos interpretar lo que hemos aprendido. Ustedes muy bien dijeron que no era un infrasonido porque no tendría que haber sido 18, por ejemplo, porque eso es menor que 20 Hz. Pero estamos bien, estamos muy bien. Dice, una fuente sonora se está acercando a un observador, produciendo ese efecto Doppler. Debido a este efecto, el sonido percibido por el observador es más fuerte, nítido, grave, agudo o débil. ¿Cuál creen ustedes que es la correcta? Agudo. Agudo, ¿cierto? Porque el observador, como dijimos, a medida que se acerca un observador, o sea, una fuente, un observador que está en reposo, nosotros percibimos la longitud de onda se hace más pequeña, por lo tanto, tiene una frecuencia que es mayor, es decir, es agudo. Entonces sería la D, la correcta. La 3 me dice, respecto del sonido, ¿es posible establecer que un sonido nos parece más agudo mientras menor sea su frecuencia? ¿Eso es correcto o incorrecto? Incorrecto. Incorrecto, Incorrecto, ¿cierto? creo. Incorrecto. Un sonido nos parece más agudo mientras menor sea su frecuencia. Es incorrecto. Un sonido nos parece más agudo mientras mayor sea su frecuencia. ¿Ok? La B dice, cuando un receptor está en reposo, la frecuencia percibida del sonido de la bocina de un automóvil que pasa cerca disminuye cuando éste se aproxima. ¿Eso es correcto o incorrecto? Incorrecto. Incorrecto, porque aumenta. La C dice, cuando un receptor está en reposo, la frecuencia percibida del sonido de la bocina en un automóvil que pasa cerca aumenta cuando éste se aleja. Incorrecto. Incorrecto, ¿cierto? Porque a medida que se aleja, disminuye, ¿cierto? La D dice, la rapidez del sonido depende de si este es agudo o grave. ¿Es correcto eso, no? ¿Correcto? ¿Correcto o incorrecto? Incorrecto, creo, Incorrecto. ¿no? Nunca hablamos, la rapidez del sonido no depende de si es agudo o grave. La rapidez del sonido, ¿de qué va a depender? De las características del medio, de su temperatura, de su densidad. Vaya.
De eso sí depende. Y entonces nos quedaría por descarte la EPO. El tono de un sonido está relacionado con la cantidad de oscilaciones que una onda sonora realiza en un cierto tiempo. Eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque eso que dice cantidad de oscilaciones que una onda sonora realiza en un cierto tiempo, eso es frecuencia. Esa es la definición de frecuencia. Cantidad de oscilaciones que una onda realice en un cierto tiempo. Entonces sería la E. O sea que todos estaban incorrectos. La E es correcta. Porque el tono de un sonido, ¿con qué está relacionado? Con la frecuencia. Y eso que dice cantidad de oscilaciones que una onda sonora realiza en un cierto tiempo, eso es el concepto de frecuencia. Lo puse con otras palabras nomás. ¿El tono de un sonido está relacionado con su frecuencia? Sí. Pero en vez de ponerle frecuencia, le puse cantidad de oscilaciones que una onda realiza. Eso es frecuencia. Y nos queda el último. Un automóvil se aleja a 34 metros segundo de un observador en reposo. Si la frecuencia del sonido que emite el motor en reposo es 270 Hz, y sabiendo que la rapidez del sonido en el aire es 340 metros segundo, ¿cuál es la frecuencia aproximada que recibe el observador? Es el efecto Doppler, ¿cierto? Nos piden cuál es la frecuencia que percibe el observador. Entonces acá tenemos 4 fórmulas para poder determinarla. Bueno, es una sola, pero acá como que la parcelé, dependiendo de si... Mira, si la fuente está en movimiento y el observador en reposo, ese es nuestro caso, ¿cierto? ¿Cierto? Porque dice que un automóvil se aleja a 34 metros de un observador en reposo. Por lo tanto, el observador está en reposo, ¿cierto? Sí. Entonces podemos ocupar esa fórmula o esa fórmula. ¿Por qué? Porque el observador, cuando está en movimiento, hay otra fórmula, que en realidad es la misma, pero dependiendo de si está en reposo o en movimiento el observador, se adhiere arriba, cambia lo de arriba con lo de abajo. Eso es. Pero ahora tenemos que ver, el ejercicio dice, ¿se aleja o se acerca? ¿Se aleja? Se aleja. Por lo tanto, si dice acá se aleja, ocupamos esa fórmula de arriba. ¿Y qué significa V? Es la velocidad del sonido. Esa V es la misma, por lo tanto, es velocidad de arriba, velocidad del sonido arriba, velocidad del sonido abajo. Más la velocidad de la fuente. ¿Nosotros sabemos cuánto es la velocidad de la fuente? Sí. Dice que es 34, ¿no? Entonces ahora nosotros podemos hacer el ejercicio. La frecuencia que va a percibir va a ser igual a ¿qué? A la velocidad del sonido. ¿Cuánto es la velocidad del sonido? 340, ¿cierto? Todo eso dividido la velocidad del sonido. ¿Cuánto es la velocidad del sonido? 340 más la velocidad de la fuente, porque se aleja, entonces hay que sumarle esa velocidad. ¿Cuánto es la velocidad? 34 metros por segundo. Sí, 34 metros por segundo. Por lo tanto, ese 340 hay que sumarle los 34, ¿cierto? Y ahí tenemos la primera parte. Lo que está escrito ahí en palabras, o sea, en número, es la parte de arriba, lo que dice, lo que dice la fórmula ahí. B partido B más B sub B de la fuente. Todo eso, lo que está en paréntesis, va a ser multiplicado por la velocidad, o sea, perdón, por la frecuencia del motor. ¿Cuánto es la velocidad del motor? 270. 170. Entonces basta con hacer eso. Hagámosla. El 340 de arriba queda 340, ¿cierto? Porque voy a desarrollar el de abajo primero. ¿Cuánto me queda ese paréntesis? 340 más 34 sería 374, ¿cierto? Y todo eso multiplicado por 270. Y ahora hay que hacer el paréntesis, ¿no? ¿Cuánto es 340 dividido 374? Ese es el numerito que se tiene que multiplicar por 270 y me va a dar el valor.
340 dividido 374, ¿cuánto les da? Ahí me dio 0,9. ¿Les dio 0,9 a ustedes o no? Sí, 0,9. Muy bien. Y eso se multiplica por 270. Y ahí tenemos la frecuencia que percibe 0,9. ¿Cuánto es 0,9 por 270? A mí me dio 270.9. 245. ¿Cuánto es 243. 0,9 por 243? ¿243? 243. Arre. ¿Cuál es la unidad de frecuencia? Hertz, ¿cierto? O HZ. ¿Yanni te dio bien ahora o no? Sí, ahora sí. Ya. Ahora sí. Ahora interpretemos el ejercicio. Me dice, recuerden que el efecto Doppler me decía que a medida que se aleja la fuente de un observador, nosotros vamos a percibir el sonido más grave, es decir, menos frecuencia. Y el 243 es menos que 270, ¿cierto? Por lo tanto, estamos bien en el ejercicio. Y así se hace. Este es el ejercicio quizás más complicado de primero medio, el efecto Doppler. Pero ahí está. ¿Dudas, consultas? Yo, o Dígame. sea, no, pero es como, ¿qué es lo que va a entrar en la evaluación que viene? En la evaluación que viene, Porque, o sea, se supone que las próximas semanas esto no tenemos entra. una evaluación, Sí, esto no entra, porque esto va a entrar en la otra prueba específica, en la segunda. en la segunda, sí. Lo que va a entrar en Ah, la prueba es lo que dice la guía 11. La guía 11 está estipulado todo lo que va a entrar, pero va a ser características de la onda, cómo sacar la longitud de onda, cómo sacar la frecuencia, cómo sacar el periodo o la velocidad de propagación de la onda. Con eso, ¿Van a entrar ejercicios? sí, Mister, hasta ahora no entiendo, esa guía que nos van a enviar va a ser sin tiempo en vivo, ¿cómo decirlo? 2 semanas, van a tener 2 semanas para entregarla. Ah, ya, es que pensé que era tenemos que una entregar el evaluación de liceo, esas que me ¿cierto? mandan por internet y hay que No, hacerla hasta cierto tiempo. Ok. van a tener 2 semanas para poder ingresarla a mi correo, Ah, o la pueden ir a dejar al colegio, ¿ya? 2 semanas después. ya. Así que eso. Oiga, mister, tengo una pregunta. ¿Qué ya me falta enviarles? Porque creo que se las mandé, pero no sé si le llegaron o no sé. No le he respondido. ¿Cuándo fue la última que me envió? A ver, les digo el tiro. No sé bien cuál le mandé, pero creo que se la mandé toda la vez que se la mandé. Pero ahora hay más, así que no sé. Sí, porque yo trato de responder inmediatamente cuando me manda la guía, la evalúo, la veo y les respondo por lo general muy bien, excelente y eso. No, no me respondió. Ya, voy a revisar entonces. O se la mando otra vez. Deje revisar, Ya. ¿ya? Eso sería entonces, mis queridos estudiantes, Gracias, mister, por la clase. que estén Chao. bien. Sí, Mister, igualmente, gracias. Hasta luego.
Chao, chao. Chao, Miss. Chao, Bastián. Felicitaciones por la guía, me han llegado todas.